visita, tenemos aquí en el programa Luis Carvajal, y vamos a hablar con él sobre esos temas del medio ambiente, biólogo y ambientalista, y estamos entrando a la Semana del Medio Ambiente. Sí, hoy se inicia la Semana del Medio Ambiente, que se celebra en todo el planeta. Hay dos lemas. Hay un lema mundial de este año que llama a la incorporación de la población en la solución de los grandes problemas ambientales. Esa es la convocatoria general de UNESCO para este año. En el país, el movimiento ambiental ha asumido una consigna que es reclamar al gobierno, a los empresarios, a los colectivos y a los individuos que asuman la legalidad ambiental, en el caso de que asuman su propia legalidad, un poco inspirado en aquella campaña que llevó el profesor Juan Bosch de llevar al gobierno a su propia legalidad en un momento en que el país vivía momentos muy críticos. ¿Usted cree que cabe la expresión ahora? Cabe la expresión por tres razones. Porque en la inmensa mayoría de los grandes problemas ambientales en República Dominicana hay violaciones. Porque esas violaciones están contando, cuando no con la indiferencia, con la complicidad del propio gobierno. Pues si nosotros analizamos ahora mismo todo lo que está ocurriendo en el entorno de Montecristi, lo que está ocurriendo con Hetero Balsa, lo que está ocurriendo con la zona de Manglares, el problema de haber metido el gasoducto, que es una obra más que necesaria, pero sin absolutamente ningún estudio, o el problema de que en la extracción de agregado, en la inmensa mayoría de los sitios en los ríos, hay una justificación detrás de que es para una obra del gobierno. Entonces la gente termina creyendo que si la obra es del Estado o si es importante, puede violar la ley. Pero violan la ley los colectivos y lo violan los individuos. Por ejemplo, la quema de un bosque o la ocupación de un área protegida por una gente con mucho poder o por una gente empujado por la miseria, porque tenemos los dos casos, ambos implican una violación. En el manejo de residuos sólidos hay violaciones permanentes. ¿Y nosotros qué creemos? Creemos que un ajuste a las leyes ambientales, independientemente de que tú puedas modificar una, de que tengan alguna imperfección, a las normativas y a los reglamentos, puede solucionar mucho de los grandes problemas. Te voy a poner un caso. Poca gente sabe que la ley te prohíbe andar con un vehículo cuyo mofle libere humos negros. O que tú no puedes generar un nivel específico de ruido, ni con un motor ni con un vehículo. Y el lujo de muchos ciudadanos es hacer ruido con sus vehículos o con sus motores. Y eso es una violación que lo cometen los ciudadanos. Pero hay colectivos, y un colectivo puede ser desde un pequeño equipo de basquetbol que está en una cancha, que está en un barrio y están jugando hasta altas horas de la noche, o que te organizan con frecuencia una fiesta, una chercha, hasta aquellos que se reúnen a rezar. Y tú puedes tener una iglesia de cualquier denominación con una bocina grandísima importunándote a los vecinos. Todo esto son pequeñas violaciones. Como hay una violación del militar, por ejemplo, que está al servicio del Servicio Nacional de Protección Ambiental, SEMPA, y que establece una estación de peaje en un sitio para dejar pasar la madera que viene irregularmente, o la arena, o aquel que encontró en violación. Y esta violación del individuo valida la violación de un empresario, y aquí hay una complicidad. Pero nosotros tenemos que muchas de las empresas turísticas, lo primero que hacen es secar el humedal que tienen cerca. Lo hemos vivido alrededor de los grandes proyectos turísticos. Todos esos que alabamos, muchos de ellos están manejando el turismo como si fuera una actividad minera, es decir, como si fuera un recurso no renovable. Por eso, las metas de esta semana del ambiente no son tan difíciles. Óigame bien, son extremadamente radicales, casi fundamentalistas. ¿Tú sabes lo que es exigirle al gobierno que cumpla la ley? ¿Tú sabes lo que es pedirle a un empresario que cumpla la ley? Es tan radical esto que mucha gente lo ve difícil de cumplir, porque ciertamente la falta de institucionalidad y el irrespeto a la ley prima, y eso tiene mucho que ver con el tema anterior que ustedes tocaban, que era muchas veces con el tema político. Porque en la ocupación de áreas protegidas, si por ejemplo tomamos el Bauruco Oriental, usted puede rastrear que los grandes ocupantes, en el momento en que ocuparan, estaban vinculados al partido que estaba en el poder. Y cuando se han ido dando los cambios, ellos han ido mutándose, y de repente, ellos que empezaron como PLDistas, incluso muy adheridos al doctor Leonel, luego pasaron a ser asociados al presidente
Medina, extrañamente, usted se sorprende de que ahora son PRMistas. Y esa tendencia de mutar en función de que tenga el poder para ganar protección es parte de lo que está reclamando el movimiento ambiental. ¿Cómo se van a manejar ustedes? Estamos en la semana del medio ambiente y este tipo de pretensión de que el gobierno se someta a su propia legalidad en materia medioambiental. Bueno, lo estamos haciendo ahora en un medio de comunicación nacional e internacional, pero ¿cuáles cosas van a producirse? ¿De qué manera ustedes van a llevar a cabo la tarea de promover la semana, de que la gente participe? ¿Cómo se va a hacer? Bueno, hay múltiples actividades. Yo les confieso que yo mismo no sé cómo voy a distribuirme en el tiempo entre encuentros, charlas, y hay actividades de todo tipo. Por ejemplo, el mismo Día Mundial del Ambiente, que hay múltiples actividades en todo el territorio, nosotros cerramos con una actividad que es interesante, porque es una actividad que se hace en una tertulia internacional que se llama Miércoletra sobre literatura y ambiente, en el cual vamos a hacer un repaso no solamente de la relación entre poesía y naturaleza, y la naturaleza en las letras, sino también vamos a valorar el alto aporte a la literatura que han hecho los ministerios de medio ambiente en nuestra región. Por ejemplo, creo que es el mayor aporte de nuestro Ministerio de Medio Ambiente lo que ha aportado a la ciencia ficción. Por ejemplo, cada vez que ellos se refieren a los números que dan sobre la reforestación, a los procesos de recuperación, ¿verdad? Implica un aporte tan significativo. Hay que tomarlo en cuenta porque en realidad yo creo que es un aporte que se ha valorado poco. Es como para haber sembrado 7 Repúblicas Dominicanas a partir de las cifras. No, si le sirve de algo, yo hice el ejercicio de sumar en el papel. No lo he hecho, óigame, es extraño, yo no lo he hecho todavía en el marco de los números que ha dado este gobierno, porque al principio había sido más parco, pero ya cada vez que habla Seara Hatton en un sitio, entre los informes te habla de que sembraron 24.7 millones, por lo menos son menos que los 43 que había sembrado Ángel Esteve, ¿verdad? O que los 36 que había sembrado el ministro anterior. Cada año los ministros inventan unos fuñidos números que todo el que se mueve en el territorio sabe que no es verdad. Y les voy a decir un secreto, pero no se lo digan a nadie. Por suerte no es verdad. Mire, Luis. Porque si hubiera sido verdad, el daño ambiental de sembrar de manera homogénea mucho palo de lo mismo, normalmente especies introducidas, iba a hacer mucho más daño que bien. Porque algo que la gente no sabe es que se hace más daño sembrando, cuando usted siembra inadecuadamente, que cortando. Mire, Luis. Me gustaría saber qué esfuerzo han hecho ustedes de manera directa con las autoridades, con el ministro de Medio Ambiente, con el presidente de la República, para tratar este asunto de los problemas medioambientales que tenemos en República Dominicana y cuál es la actitud del gobierno frente a ustedes. Bien, mira, hay un enorme esfuerzo. Yo creo que el movimiento ambiental de la República Dominicana tiene un nivel de madurez que poca gente reconoce, pero que los actores que están en el sector, ¿saben? Nosotros hemos mantenido contacto permanente con todos los ministros de Medio Ambiente y con todos los presidentes. En el caso de Luis Abinader, nos reunimos con cierta frecuencia con él, no a darnos cariñitos ni a hablar tonterías de cosas. Cuando nos reunimos casi siempre es a pelear alrededor de temas y son reuniones muy directas y muy francas, de las que han salido algunas cosas. Nos reunimos permanentemente con el ministerio. De hecho, la semana pasada hubo una interesante reunión en seguimiento a un acuerdo que se firmó con el gobierno el 2 de enero alrededor de la creación de un observatorio de áreas protegidas y de asuntos ambientales, que de hecho es un ojo crítico del movimiento ambiental. Lo que pasa es que cuando hablamos del movimiento ambiental, hablamos de un heterogéneo muy diverso. Es diverso desde el punto de vista de del tipo de organizaciones. Yo, por ejemplo, voy a representar a la universidad, que es una academia de estudio, y a la Academia de Ciencias, que es un espacio que congrega a un tipo de formación y de pensamiento. Hay gente que representan a organizaciones no gubernamentales que están empujando proyectos, pero hay organizaciones sociales de base de diversos niveles, desde una red socioambiental que reúne a más de 100 organizaciones, hasta organizaciones que por su propio peso, como CONAMUCA o la Federación de Campesinos
independientes forman parte de esto. Pero cuando uno habla del movimiento ambiental, nosotros estamos incorporando a muchas comunidades de base y ahora algo que ha generado la iglesia, que es un movimiento alrededor de Laudato Si, que tiene un enorme potencial. De hecho, esa diversidad y el hecho de que esta es una diversidad que responde rápido, consistente y que no tiene otro factor que la unifique, porque territorialmente, en el tipo de actividades que hacen, implican una diversidad, es lo que hace que a nosotros nos oigan, porque nos reunimos con el ministerio y él nos oye, no porque nosotros seamos importantes, porque sepamos o no sepamos, nos oyen porque la sociedad nos escucha. Camarada, haciendo las veces de abogado del diablo en este caso, llama la atención. El ministro de Medio Ambiente y funcionarios de Medio Ambiente declararon recientemente en Diálogo de ACD Media, haciendo una relatoría histórica de la gestión actual, que cuando llegan se encontraron con una serie de problemas históricos en medio ambiente, de falta de controles administrativos, de falta de políticas trazadas de manera adecuada frente a los problemas que existían, de falta de recursos, de estar trabajando de manera análoga en lo que tiene que ver con algo fundamental para medio ambiente, que es lo relativo a la permisologías, del hecho mismo de la cantidad de requerimientos que tiene medio ambiente de parte de diversos sectores para poder funcionar. En fin, que tuvieron que reorganizar y trabajar en reordenar lo más que han podido para poder acometer los retos que tiene medio ambiente. Y yo le pregunto al equilibrio de medio ambiente que son los ambientalistas en protección del país, porque son el equilibrio frente a lo que el Estado tiene que dar y lo que el país puede requerir. ¿Por qué la gente tiene el entendido de que los ambientalistas solo joden la paciencia, fuñen e impiden y torpedean proyectos que pueden ser de beneficio del país y no le encuentran nada bueno a nada que se pueda desarrollar? Estoy haciendo el papel de abogado del diablo porque he sido acompañante de los ambientalistas, pero uno se debe también a lo que pueda pensar la gente. ¿En qué estamos frente a una serie de situaciones y de reclamos? Hay 2 muelles que se están construyendo en Samaná. Hay otro muelle que se pretende construir en Pedernales y un puerto que ya se construyó en Pedernales. Hay otros muelles que se van a construir en otros lugares del país. Y frente a eso, los ambientalistas no prevén, no ven, no valoran lo que eso puede tener como impacto positivo en términos de la economía de esa zona, sino el reclamo de la protección medioambiental. ¿Cómo es que debemos nosotros verlos y valorarlos a ustedes de cara a que haya un equilibrio entre los reclamos de los ambientalistas y el desarrollo del país? Mira, gracias, Salvador. Antes de empezar a responder, te digo que el abogado no necesita, el diablo no necesita abogados porque él es abogado. ¿De acuerdo? Entonces, sí, él es abogado. Y buen abogado. Es buen abogado, pero además maneja el arte de entrampar a la gente en la retórica. En la retórica tuya hay 3 trampas. Quiero desmontarla, que van a servir para empleo. La primera es una suposición alrededor de lo que valoran o no valoran los ambientalistas. La segunda es pensar que, bueno, hay una oposición permanente, terca, radical a todo. Claro, eso lo convierte en un obstáculo. Y lo otro es, desde luego, hay una serie de avances en el ministerio, tú lo sugieres, que los ambientalistas no han visto. Empiezo por lo último. Ciertamente el ministerio ha avanzado en la organización interna, en un proceso natural para todas las instancias de ahora de digitalizar, de tú poder tener, por ejemplo, un acceso a un expediente de manera más rápida, con el problema de las ventanillas únicas y otro elemento. Y ciertamente cuando llegó el ministro eso era un desorden. Es un desorden que se ha ido organizando sin superar el hecho
de que siguen existiendo infinidad de permisos irregulares o de obras sin permiso. Usted citó 3 que arrancaron sin permiso. En los muelles, hablemos de la de Samaná. En los muelles de Samaná no hay un papelito. Y cuando vino la presión, muy posteriormente, ya con el asunto en curso y avanzado, se empezó a hacer los estudios. Ya de ahí hay una violación que hubiera obligado a actuar al Ministerio Público, porque es una violación clara que tiene consecuencias claras. Entonces, ¿qué ocurre? Que el movimiento ambiental es un movimiento, no estamos para el equilibrio, somos contrapeso. Es un movimiento en resistencia, porque exactamente lo que nos toca ver no son los beneficios nosotros valoramos los beneficios y lo ponderamos correctamente, pero está claro que nosotros tenemos que ver qué perjuicio implica, porque lo primero que ocurre es que la degradación del ambiente es el empobrecimiento del ambiente en su capacidad de satisfacer necesidades humanas, de generar ampliación para los procesos productivos y de garantizar la calidad de vida de las especies y de los seres humanos. Por lo tanto, tú me dices, mira, yo voy a hacer esto que me va a dar tanto. Yo te digo, sí, pero esto va a quitar tanto. Cuando tú lo contabilizas, si no contabilizas lo malo, no fuñiste. Entonces, el papel del movimiento ambiental no es salir a aplaudir. Yo te voy a poner un ejemplo de muelle y de Pedernales. Cuando se inició el muelle en Pedernales, Grupo Jaragua presentó una protesta y yo fui parte de lo que acompañó ese proceso, diciendo, óigame, te van a llevar el banco de corales y lo que está ahí, que es fundamental para la dinámica de la especie, en una zona donde uno de los atractivos fundamentales que está vendiendo es el buceo. La reacción en los medios, incluso de algunos altos funcionarios, fue acusarnos de todo eso mismo que tú acabas de decir, porque eso es un discurso construido. ¿De acuerdo? Entonces esos discursos que vienen empaquetaditos siempre nos los tiran como paquete, a tirar el paquete y empezaron a repetirlo gente que no conocían, a tomar. Pero ¿qué ocurre? Que cuando la compañía que está trabajando verifica, dice, es verdad lo que ellos están haciendo, y cambian el modelo. Y solamente gracias a ese cambio del modelo hay 2 permisos que le permitieron acceder a otros mercados turísticos. Entonces, de repente, ¿quién benefició? Pero te voy a poner 2 casos más viejos. Que todos los que están aquí, que creo, bueno, el único que no tiene cana es él y no estoy seguro, entonces no estoy seguro si es. Ya denunció a José María, lo denunció. José María Reyes. Esa es la edad, así mismo. Balaguer sale del poder, llega Leonel Fernández. ¿Todos ustedes saben cuál fue la 4ª medida que él tomó? La 4ª, como presidente, fue asumir aquel compromiso que había hecho Caonabo Javier con el Reino Unido de cederle los bancos de La Plata y la Navidad. Yo no sé si recuerdan que fue la primera fuerte reacción para parar eso. De hecho, yo no sé qué hubiera sido de la historia y de la imagen de él si hoy el Banco de La Plata y la Navidad, que son áreas protegidas dominicanas de altísimo valor. En la plataforma marina de Puerto Plata. Sí, porque había un reclamo del Reino Unido, sí. Porque ellos, mientras no nos reconocían a nosotros las 12 millas, ni el derecho a las aguas a partir de las islas e islotes, ellos se lo reconocían a turcos y caicos, y sobre unos pequeños cayos que están más al este en turcos y caicos, ellos le querían quitar a República Dominicana cerca de 12,000 kilómetros cuadrados de mar, y el gobierno lo cedió, y el movimiento salió a pelearlo. Y si no lo peleamos, y cuando salimos a pelearlo, nos acusaron de lo mismo que nos acusan ahora. Como nos acusaron cuando se apareció un capital golondrino. Bueno, dije golondrino, y lo golondrino es algo muy incómodo. Sí, incómodo. Lo que pasa es que, bueno, golondrina, no sé si se dirá golondrina o golondrino con el problema del lenguaje de género, pero el hecho es que un capital golondrina, que actuaba como un golondrino en el marco de las políticas del gobierno, que plantea la posibilidad de construir una isla artificial frente a la zona de Dominica. Sí, frente al Banco Agrícola. Sí. Cuando uno le cayó atrás los papeles de cosas y uno ve la locura, se da cuenta que en realidad tú estás frente a un enorme fraude. Yo te puedo enseñar los recortes porque los guardo de toda la vaina que nos dijeron. Óyeme, la cantidad de cosas que dijeron del movimiento ambiental, y nos lo han dicho en cada gran proyecto. Nos lo dijeron cuando empezamos a pelear lo de Bucanyé.
y le dijimos al presidente En su Pedernales, mesa, en la playa le dijimos, Bocanyé. presidente, se quieren robar 8 millones de metros. Pero mire, y discutimos. Y recuerdo que en una reunión, en una discusión en la que estábamos sentados con el ministro de Medio Ambiente y el personal ahí, se llamó al presidente, se llamó a Sigmund Freud. Y al final se descubrió que sí, y eso se pudo enmendar. Y el país no perdió deje ir eso. la Catalina. Sí, entonces, ¿qué era lo que se decía? Decía, ustedes lo que quieren es frenar el desarrollo turístico. Señor, el proyecto más ambicioso, por ejemplo, para el desarrollo del sur, lo elabora el movimiento ambiental. Y sobre esa matriz es que se ha montado todo, y eso es un enorme aporte. Y cuando hablamos del valor de las áreas protegidas, en un país que tiene, hay que hablar de sequía, ahora que tenemos muchas aguas, en un país que tiene problemas serios de agua, tiene un déficit estructural de agua, que se viene incrementando porque la demanda se incrementa y la capacidad de producirla se disminuye. Entonces es lógico que la gente que quiere responder a aquel interés monte ese discurso. Lo que no es lógico es que Salvador me lo dispare, a menos que no sea provocándome para que yo lo desarrolle. Luis. Porque Salvador es un infiltrado del movimiento ambiental en este país. Mire, Luis, tengo en mis manos, Confieso. tengo en mis manos uno de los 4 elementos, además de la tierra, el fuego y el aire, el agua. Sin el agua no hay vida. Sin el aire o el oxígeno tampoco hay vida. Lo que has hecho tú y otros compañeros, te doy las gracias en público, en el aire, con ciertas cosas en las que hemos estado en algunos desacuerdos, pero en lo fundamental de verdad que muchas gracias por estar activos y atentos. Todos somos o deberíamos ser medioambientalistas, defensores del medio ambiente. Solo aquel que por ignorancia o por delito no puede serlo porque se está beneficiando o porque ignora que para tomar agua, respirar, el medio ambiente debe estar ahí. Y yo pienso y me lamento cada vez que pienso en un mártir del medio ambiente que se llamó Francisco Báez Ortiz, asesinado en abril, principios de abril, en Constanza. Le dije al presidente Luis Abinader en su encuentro la semanal, hace 2 o 3 semanas, del caso. Se lo recordé. Y él dijo, tienes razón, es un mártir. Y hay que hacer lo que haya que hacer para procesar a quienes lo asesinaron. Sepultaron su cadáver después de darle varios disparos. Hay 2 presos. ¿Hay otras personas más? ¿Ustedes como movimiento acompañan a esa familia de Francisco Báez Ortiz, un hombre de 39 años que advertía de la depredación de un río en Constanza? ¿Qué hay de ese caso? Mira, la característica fundamental de la sociedad dominicana es que tiene una enorme cantidad de sujetos que han adquirido conciencia, muchos en contacto con el esfuerzo que hacen los diversos activistas, otros lo han ido tomando desde otra perspectiva, algunos de los medios de comunicación, pero la inmensa mayoría lo ha tomado desde el punto de vista de que ellos son víctimas de la degradación y no hay nadie que reaccione con más fuerza que la víctima de un proceso, y eso ocurre, por ejemplo, con los pobladores de Constanza. En el entorno de Cruz de Cuava, en un radio en el cual nacen las aguas que van al sur, las que van al nordeste y las que van al suroeste, muy cerca, tú tienes que eso está tan limitado, tan destruido, tan afectado, que probablemente en este salón haya más árboles que allí. Y eso provoca la muerte de los ríos. De hecho, Pinalito, que fue un gran fraude en todos los sentidos y que yo me siento culpable de no haber hecho la lucha suficiente, porque lo advertimos, pero después terminó. Pinalito es total y absolutamente infuncional, porque ese río Tireo y los demás pequeños cursos que deben alimentarlo se han convertido en una cloaca, y no es literal, no es la expresión. Primero, es un hilito de agua que recoge además todas las aguas servidas y que las acumula, y la gente de ahí te puede, bueno, si tú vas allá, los olores te lo van a denunciar. Y es un río que ahora que está lloviendo tiene un poco más de agua, pero desde que desaparece el agua, vuelve, y ellos han visto eso y están peleando contra eso. Por lo tanto, ellos reaccionan y ciertamente el movimiento social y ambiental lo ha asumido. Nosotros inmediatamente ocurrió, colocamos, y ahora cuando digo nosotros me refiero a la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, al equipo de la Academia de Ciencia en función de su vocero, fijamos posición. A este compañero lo enterraron, pero hay algo que no hay donde enterrar.
¿Dónde enterrar el cadáver del monte cuando muere? Óyeme, la muerte del monte y de los ríos, que la gente no lo entiende. Yo te puedo poner un ejemplo en un río que es público y es un ejemplo que tocamos en este programa la penúltima vez que yo vine, que fue cuando estuvimos hablando del río de Jabón o Masacre. Ese río te alimenta una presa natural que es la laguna de Saladilla. Cuando se aprobó el convenio entre Haití y República Dominicana para las aguas transfronterizas, esa laguna tenía 34 kilómetros cuadrados. Ya para la época en que muere Trujillo y que entra el Consejo de Estado, tenía entre 29 y 28 kilómetros cuadrados. En un estudio que se hace a principios de los años 80, exactamente en el 82, 83, es el año en el que yo entro a trabajar en la universidad, la Lourdes Rojas, trabajando para la Dirección de Caza y Pesca del Ministerio de Agricultura entonces, no había, lo evalúan y encuentran que está alrededor de 19 y se alarman. Pues mira, la última medición que se hizo para el 2021 tenía 5.7 kilómetros cuadrados. Está desapareciendo. ¿Qué te está diciendo esa disminución? Que hay un proceso real. Tú me dirás, bueno, es que en eso están las demandas. Cierto, estamos demandando, pero es la misma cantidad de agua. ¿Qué ocurre? Que cuando tú vas a la cuenca alta, degradada, no solamente la de Haití, la de nosotros está con un chin mejor, degradada, donde nace el río que es Pico del Gallo, una concesión minera a nombre de Bohío Resources, que a mí no me gusta utilizar palabras negativas, pero el término que se utiliza muchas veces es testaferro. Yo no quiero usar la palabra, pero que el abogado de Barrigol está a su nombre, aunque Barrigol ha hecho convenio en función de esa y de otra que está al lado, junto por Unigol. ¿Qué ocurre? Que esa zona está además invadida por la ganadería de montaña, prohibida. Óyeme, antes de morir, Orlando Jorge Mera emitió una resolución prohibiendo la ganadería de montaña y a mí me gustó mucho porque ya estaba prohibida 2 veces. Pero bueno, o sea, él prohibió lo que estaba prohibido otra vez, como ha ocurrido con los ríos, pero ese proceso continúa. Y hay algo peor, que la poca forestación que ha habido ahí, producto de política entendiendo el valor, se ha convertido en una fuente maderera, manejada. Y tú vas a que no adivina quién corta, un haitiano. ¿Quién negocia? Dominicano. Y un guardia, por lo general, dominicano. No, entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una situación que valida la consigna del movimiento ambiental este año. Vamos a asumir la propia legalidad desde el gobierno, que tiene la responsabilidad de cumplirla y hacerla cumplir, pero desde los empresarios, el Estado, porque quiero defender ahora a quienes ustedes llamaron ahorita depredadores. A mí no me gusta usar mucho el término, que ellos están más que depredando, porque no hay nadie. Miren, no lo hace una compañía minera, no lo hace un explotador de bosque, no lo hace quien extrae agregado de un río, no lo hacen para dañar el río. Lo hacen para expandir su capital. Lo que pasa es que en función de expandir su capital, a ellos no les importa dañar el río. Por eso es que quien tiene que ordenar esto es el Estado, porque los intereses no solamente son legítimos, es imposible. Tú no puedes evitar que la gente quiera vivir o que quiera ganar más. Pero el Estado está obligado el 24 a que de mayo.